a un video más en este canal llamado Ingeniería SF. Pues desaparecí un tiempo, pero estoy viendo que ya más personas están apoyando el canal, entonces decidí retomar esta idea, además de que a mí me encanta todo esto de explicar, ya sea de diferentes cosas. Pues en estos videos vamos a centrarnos en otro tipo de transistores. Ya vimos TVJ y esta vez vamos a ver los que se llaman transistores FET. Mi objetivo es que en esta nueva serie de videos abarquemos lo que son los transistores FET. Ya vimos transistores TVJ. Les recomiendo que si no los han visto, si no han seguido esa lista, por favor síganla. Es la base para poder pasarnos a estos transistores y combinarnos y entonces tener una idea más amplia y más clara de cómo es que pues, funcionan, ¿no? Y para qué funcionan. Así como lo hice con TVJ, este video no quiero que se alargue tanto con cosas teóricas. Hay un chorro de videos por acá que les van a hablar de teoría y entonces qué tienen adentro. Mi objetivo es que podamos resolver la mayor cantidad de ejercicios posibles para que entiendan el método. Entonces, de forma muy general, este video va a tratarse de conceptos, de fórmulas, y a partir de los siguientes vamos a pasar a resolver diferentes ejercicios. Esta clase de transistores se llaman los FET, se dividen en tres. Están los JFET, están el MOSFET, y el MOSFET a la vez tiene dos. No los voy a poner acá, sino que lo voy a ver como una categoría más, que es el MOSFET decremental y el MOSFET tipo incremental. Los símbolos que vamos a tener van a ser el JFET, luce de este modo. El MOSFET luce así, y el MOSFET incremental luce así con estas flechitas. Cuando la flechita entra, va a ser de canal N. En este caso no existe NPN ni PNP como los TDJ, sino que existe de canal N o de canal P. Por lo tanto, cuando la flechita entra, siempre van a ser los de canal N. La flechita sale, van a ser los de canal P. Las variables de interés en este tipo de transistores son la corriente de drain y el voltaje entre la GS, que es entre la gate y la source. ¿Qué es esto? Pues vamos a tomar este de acá. Drain es esta patita de acá, source es la de acá y gate acá. Drain, drenaje, source, fuente y gate, compuerta. Entonces, estas son las variables que nos interesan en estos tres transistores. La gráfica va a estar dada de este modo, ID contra VGS. Para el caso de estos dos transistores, el JFET y el MOSFET decremental, van a estar dados por una curva que sigue una ecuación de Shockley y está dada por que ID es igual a IDSS por 1 menos BGS sobre BP y todo esto al cuadrado. Esta curva va a ser la que va a regir para JFET y para MOSFET decremental. Tener una variable extra para estas dos llamada un factor extra llamado factor de transconductancia medido en Siemens. Entonces, estas dos expresiones, aquí por este lado, dice la corriente de la drain va a ser igual, o sea, drain es la corriente de drenaje, va a ser igual a la corriente de drenaje en saturación, es decir, la máxima corriente que pueda tener el transistor.
por 1 menos VGS, que es el voltaje que haya entre la compuerta y la fuente, dividido sobre un voltaje P. Este voltaje P es el voltaje mínimo con el que opera el transistor. O sea, si nosotros, por decir, si el BP es de 4 volts, si nosotros le metemos 1, pues no va a funcionar, 2 no funciona, 3 no funciona, hasta 4 va a comenzar va a empezar a encenderse el transistor. Recordemos que esto es una curva, y es algo que solemos olvidar. Esto es como si fuera una Y, veámoslo así, como si habláramos de algo que vimos en prepa, y esta es nuestra X, ¿no? Entonces, estas son variables, estos son constantes, ¿sale? Estos son valores que vamos a saber, pero estos vamos a tomar como si fuera Y y como si fuera X. De modo que entendamos que esto es una curva y que la podemos graficar. Ese factor de transconductancia es 2 veces la corriente de saturación en el drenaje, dividido sobre el valor absoluto de BP por 1 menos VGS sobre BP en Siemens. Muy bien, entonces ahora vamos a ver las diferentes polarizaciones con estos dos. Ok, muy bien, entonces aquí tengo, perdón. Muy bien, aquí tengo la tabla, una tabla que resume básicamente 4 polarizaciones. En un momento más voy a poner una que me falta. Recuerden que todo este caso es solamente para JFET y MOSFET tipo decremental. El incremental no trabaja con Shockley, con la ecuación que vimos hace un momento, ni tiene esa fórmula para su uso. Solamente recuerden, todo esto es para JFET y MOSFET decremental. Tenemos esta polarización, que es la polarización fija. Vamos a quitar la plantita. Se caracteriza porque solamente tiene aquí una resistencia. Recuerden que este es el gate en la compuerta, gate es compuerta, y tiene una resistencia en la drain, ¿no? No tenemos ninguna resistencia en la source, por lo tanto, esto es polarización fija. Autopolarización, ok, y me falta mencionar que sigue, su impedancia de entrada es la resistencia que existe en la gate, va a ser ese valor tal cual. La impedancia de salida va a ser todo lo que sea carga en la drain, todo lo que sea carga en la drain, en paralelo con esta resistencia en la drain. Recuerden que las minúsculas es un análisis en AC. Tendríamos que analizar, si aquí hubiera conectado un circuito, cuál sería esa carga, todo lo que sea carga en la drain, y hacer el paralelo con esta resistencia para obtener la impedancia de salida. La ganancia en voltaje va a ser menos el factor de transconductancia multiplicado por este valor obtenido. ¿Por qué el signo menos? No es porque una ganancia sea negativa, de hecho la ganancia por definición siempre es positiva, si no sería una atenuación, una pérdida. Tiene este signo negativo porque quiere decir que la salida va a estar desfasada, la señal de salida va a estar desfasada 180 grados respecto a la señal de entrada. El signo es teórico, no tienen que ponerlo, solamente si en algún momento les piden una interpretación de por qué es negativo, ustedes dicen porque está desfasada 180 grados de la señal de entrada. Entonces, sabiendo eso, voy a quitarle el negativo a todos, pero ahí debería de ir. Ahora, autopolarización, mismo caso que polarización fija, solamente que tenemos una resistencia. Por eso es que si yo me atreviera a agregar un capacitor aquí, recuerden, análisis de AC, los capacitores son como un cablecito, entonces la corriente no va a querer pasar por la resistencia, la corriente quiere llegar rápido a la tierra, busca la tierra, pasaría por este cable, sería como si esta ni existiera y sería polarización fija. Por eso es que no debemos de agregar aquí un capacitor, y si lo hacemos
pues tendríamos que trabajar con la ganancia en voltaje que hay aquí y no con esta. Entonces, sin capacitor es autopolarización y su ganancia en voltaje es esta que está aquí, que es el factor de transconductancia multiplicado por la resistencia que hay aquí dividido entre 1 más que el factor de transconductancia por la resistencia en la source, en la fuente. Fuente seguidor, no tenemos una resistencia en la drain y el voltaje de salida está dado en la source. Por ese caso, bueno, lo único que va a cambiar es que la impedancia de salida va a ser RS en paralelo con 1 sobre el factor de transconductancia. La ganancia en voltaje es la misma que acá. El divisor de voltaje es el que hemos estado viendo más veces en TVJ. Tenemos dos resistencias en la base, una que va para acá, otra va para acá. Esto es un divisor de voltaje. Y ese divisor de voltaje se llama así porque no sé si recuerdan en los videos de TVJ que podemos calcular el voltaje que hay aquí con un divisor de voltaje. Entonces, su ganancia en voltaje es esta de acá, que es la misma que la ganancia en voltaje de polarización fija, y la impedancia de entrada es el paralelo de estas dos, el paralelo de R1 y el paralelo de R2. Este siempre es R1 en divisor de voltaje y esta siempre es R2. Esta es una resistencia de drain, esta es una resistencia de source. Como aclaración, yo creo que lo más correcto es que aquí también ponga que es en paralelo con todo lo que sea carga en la drain, porque no sabemos que esté conectado acá. La polarización es con puerta común, nuevamente es para JFET o MOSFET tipo decremental. En este caso tenemos que el voltaje de entrada está en la source y el voltaje de salida está en la drain, en el drenaje. Para este caso, nuestra impedancia de entrada es RS en paralelo. Todo lo que sea carga en el drenaje, es decir, si aquí tenemos conectadas más cosas, hay que hacer un análisis en AC para determinar los posibles caminos a tierra y hacer los paralelos necesarios. Más esta resistencia dividido sobre 1 más el factor de transconductancia, que ya vimos cuál es para JFET y MOSFET decremental, multiplicado por todo lo que sea carga nuevamente en el drenaje. La impedancia de salida, la carga en el drenaje en paralelo con esta resistencia de acá, la impedancia de salida y la ganancia en voltaje sería el factor de transconductancia por esta resistencia que está en la drain. Con esto, pues, debemos entender que los ejercicios de transistores no es más que identificar de qué polarización se trata, utilizar tus fórmulas y saber hacer análisis en AC y en DC. Ahora sí vamos a ver las fórmulas de MOSFET tipo incremental. Tenemos el MOSFET tipo incremental, no sigue la ecuación de Shockley, que es para el JFET y el MOSFET decremental, sino sigue esta ecuación, que es una constante K que nos las van a dar. BGS, recuerden que esto es como si fuera nuestra X y nuestra Y, que hemos aprendido desde la secundaria. BT es el voltaje de umbral necesario para que el transistor funcione. Antes de ese voltaje de umbral no va a encender el transistor y todo esto al cuadrado. Ahora, para su factor de transconductancia también cambia, va a ser 2 veces K por BGS menos BT. Muy bien, para este caso vamos a tener esta polarización, o sea, para el MOSFET incremental, quizás haya más polarizaciones seguramente, pero con la que yo he trabajado es con esta polarización llamada retroalimentación en voltaje. Tenemos aquí el voltaje de entrada, el voltaje de salida, este es el MOSFET incremental, y sus fórmulas para el análisis de AC es que la impedancia de entrada es RG, o sea, la resistencia en la gate,
resistencia, más todo lo que sea carga en el drenaje, analizado en AC, o sea, si aquí hay más cosas hay que analizarlas, en paralelo con esta resistencia, dividido sobre 1 más el factor de transconductancia, multiplicado por esto de acá. La impedancia de salida, resistencia de la gate es esta, resistencia de la drain es esta. Y en paralelo esas dos con todo lo que sea carga en el drenaje. Por último, su ganancia en voltaje va a ser el factor de transconductancia multiplicado por lo que ya acabo de mencionar. Sabemos que esto debería llevar el negativo, que significa que la señal de salida va a estar desfasada a 180 grados de la señal de entrada. Y creo que sería todo. No me metí en teoría, no me metí en ver qué hay adentro. Sabemos que es un semiconductor tipo N, tipo P, pero en este caso no es como que los junten así como el TDJ, sino que ponen uno grande y ponen otros dos pequeños dentro de ese grande. Y el grande, si por ejemplo es N y le pusieron dos P's chiquitos, se llama de canal N. O sea, ya hicieron una mezcolanza con los semiconductores, los pusieron así, y hay diferentes videos explicándolo seguramente mucho mejor. Este video pues es de teoría, pero más que nada formulazos, identificar polarizaciones para que podamos resolver ejercicios. Hasta aquí este video, muchas gracias por estar, estoy muy agradecida con ustedes por estar siguiendo los videos. No se desmotiven si no les entienden al inicio. Si acaban esa playlist, les aseguro que van a lograrlo, van a poder comprender y este tema va a ser muy sencillo. Pero no tiren la toalla, los invito a que perseveren para que puedan alcanzar ese conocimiento tan importante. Entonces, muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Bye.